Bien, entonces la clase de hoy día es sobre máquinas térmicas, ¿ya? Bueno, ¿qué es una máquina térmica? Las máquinas térmicas son dispositivos o máquinas que tienen la particularidad de convertir energía, la cual se encuentra en forma de calor, y lo transforman en trabajo. Y todo esto se logra a través de un proceso cíclico, ¿ya? Las máquinas térmicas corresponden a sistemas termodinámicos que a partir de diferencias de temperatura entre dos sectores son entonces capaces de generar trabajo. Estas máquinas van a transformar entonces la energía térmica que proviene de la combustión de algún tipo de combustible en energía mecánica. Nosotros encontramos tres tipos de máquinas térmicas. Están las máquinas de combustión interna, las máquinas de combustión externas y las máquinas de acción y reacción. Dentro de las máquinas de combustión interna está el motor de los automóviles. Aquí el combustible se quema dentro de la máquina, por eso se llama combustión interna, a diferencia de las máquinas de combustión externa, como son las máquinas de vapor, y en este caso el combustible se quema fuera, externamente, ¿cierto?, de la máquina. Y por último están las máquinas de acción y reacción, las cuales tienen 4 procesos que los vamos a ver luego. Y esto es un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad para generar un empuje, ¿okay? Por ejemplo, es el caso de las turbinas de un avión. Bien, en las máquinas de combustión externa, como habíamos visto, convierten la energía calorífica en energía mecánica a través de un proceso de combustión que se realiza externo a la máquina. Generalmente estos se usan para calentar agua, que en forma de vapor va a ser la que realiza el trabajo, ¿ya? Acá nosotros tenemos máquinas térmicas, ¿cierto? Aquí tenemos el combustible, genera calor, acá vamos a ver, por ejemplo, que tuviera agua, esta agua se va a transformar en vapor, y ¿qué va a ocurrir? Que ¿cierto? Este vapor va a llegar a un cilindro, un cilindro pistón, y este vapor va a empezar a mover este pistón. Al moverse este pistón va a generar que la rueda empiece a moverse, ¿ok? Entonces, al moverse el pistón hace que esta rueda gire, y este movimiento, mediante un generador eléctrico, va a transformar entonces la energía mecánica del giro de la rueda en energía eléctrica, para lo cual nosotros utilizamos una correa, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen una típica máquina térmica. Con respecto a las máquinas de combustión interna, aquí en estas máquinas la cámara de combustión se encuentra dentro de la máquina, por lo que hay menos pérdidas energéticas y el rendimiento es mayor. O sea, por el hecho ya de estar internamente, va a generar menos pérdidas energéticas. Y al haber menos pérdida energética, obviamente que eso contribuye a mejorar el rendimiento. Aquí, como ejemplo, está el motor de 4 y 2 tiempos de gasolina, y también el motor diésel. Con respecto a las máquinas de combustión interna, aquí como ejemplo está el motor de Otto. El motor de Otto tiene un ciclo, también se llama ciclo de Otto, o bien ciclo de 4 tiempos, ¿ya? Y consiste en un cilindro pistón que desarrolla 4 procesos para generar trabajo. Y esos procesos, como vamos a ver luego, son la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Acá, en el proceso de admisión, el pistón va a bajar y deja entrar entonces a la mezcla de aire y gasolina preparada por el carburador en la cámara de combustión, ¿okay? Hay un proceso de admisión. Luego, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ingresamos el vapor, obviamente que vamos a ver un proceso de compresión. Cuando el pistón se encuentra en su punto más bajo, entonces se va a cerrar la válvula de admisión. Y luego el émbolo va a comprimir. Nosotros sabemos que a medida que aumenta la presión, ¿qué ocurre con el sistema? Se comprime, aumentando la temperatura. El tercer proceso tiene que ver con la combustión, y aquí cuando la mezcla se encuentra comprimida completamente y las 2 válvulas cerradas, se va a producir una chispa en la bujía, la cual va a hacer que la mezcla se encienda, produciendo una explosión del gas. Y aquí en ese caso la presión aumenta y va a empujar el pistón hacia abajo, y de este modo el gas caliente va a efectuar trabajo, ¿ya?
y las válvulas, por supuesto, van a continuar cerradas. Y el último proceso involucrado en estas máquinas de combustión interna es cuando el pistón ha vuelto a su punto inferior, ¿ya? Y se abre la válvula de escape y el pistón comienza a ascender, empujando los gases de combustión hacia el tubo de escape, donde luego son liberados. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los elementos? Aquí la materia que estamos viendo son las máquinas térmicas. Máquinas térmicas nos van a involucrar lo que son las máquinas de calor, nos va a involucrar lo que son los refrigeradores, nos va a involucrar lo que son las bombas, ¿ya? Las bombas de calor. Acá nosotros siempre tenemos que considerar estos elementos. Uno es la fuente. Esta es la fuente, la que ven acá a la derecha. Si ustedes se fijan, yo le puse T sub H y lo puse de color rojo. El T sub H, de high, de alto, corresponde a la temperatura más alta. Aquí ingresa el calor Q sub H, que es el calor H de aire, que es a alta temperatura, y aquí sale el Q sub H. Mientras, y esa es la fuente que ingresa energía entonces en forma de calor al sistema. El sumidero, que es aquel que va a recibir el calor que viene de un sistema, que al medio, este es el sistema, que va a ser la máquina térmica, que puede ser, como les decía, la máquina de calor, la bomba o el refrigerador. Eso va a estar entre medio de los dos, de la fuente y del reservorio, ¿ya? Este reservorio, en este caso, si yo tengo una máquina térmica acá, una máquina de calor, lo que va a hacer es que va a salir Q sub L, ¿ya? Y entra Q sub H, pero además se va a generar un trabajo como lo vamos a ver luego, ¿ok? Bueno, la fuente opera a temperatura alta, que es T sub H, y el sumidero a temperatura baja, que es T sub L. Es solamente la nomenclatura. ¿Cómo funciona esto? Esta máquina térmica, que está acá, va a estar aquí entre medio de estos dos, y va a recibir calor que proviene desde la fuente de alta temperatura. Se va a generar trabajo y otra cantidad de calor la va a enviar al sumidero, ¿ok? Entonces aquí es donde yo les escribí. La máquina térmica recibe calor desde la fuente que se encuentra a alta temperatura. La de arriba, el fluido de trabajo que está en la máquina térmica va a absorber el calor que proviene de esta y lo convierte en trabajo neto, W, y cede calor Q sub L a un sumidero que opera a baja temperatura. Siempre va a haber un calor cedido. Esto es imposible que sea cero. Es imposible encontrar una máquina que absorba todo el calor y lo transforme íntegramente en trabajo neto. Siempre va a haber una pérdida de calor. Otra cosa importante es que operan de manera cíclica y el fluido de trabajo puede ser cualquiera. Puede ser agua, pueden ser gases o lo que ustedes estimen conveniente. Aquí nosotros tenemos entonces la máquina térmica, con todo lo que yo les decía recién, ¿ok? Acá tenemos la fuente de alimentación, y esa fuente viene a un calor Q sub H, calor de entrada, ¿ya? Ese calor va a ingresar acá, y ese calor, parte de ese calor, se va a transformar en trabajo neto, ¿ya? Pero otra parte va a salir como calor que va a ser enviado a un sumidero. Aquí yo podría hacer un balance energético y me va a quedar todo lo que entra es igual a lo que sale. Calor de entrada va a ser igual al trabajo neto más el calor de salida. ¿Ok? Entonces lo que les decía también que es imposible que todo este calor se transforme íntegramente en trabajo neto. O sea, Q sub H no puede ser igual al trabajo neto. Siempre va a ser, el Q sub H va a ser igual al trabajo neto más el calor de salida. ¿Ya? Por favor, si tienen cualquier consulta, me la indican, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, aquí lo que hemos aprendido hasta ahora entonces es que las máquinas térmicas se conocen también como motores térmicos y van a aprovechar una fuente energética para realizar un trabajo mecánico, pero pierden una cantidad de calor que es llevada a un sumidero. Esto, yo nunca podría decir que esta pérdida de calor es cero, eso no existe, ¿ya? Tienen que tener claro eso para las pruebas, ¿ah? Bueno, aparece entonces la segunda ley de la termodinámica, la cual establece que el calor no puede fluir espontáneamente desde un sitio más frío a una zona más caliente. Luego les voy a hablar de dos postulados y ahí se explica mejor esta aseveración que les estoy haciendo. Y se requiere trabajo para lograrlo. O sea, el calor no puede ir, por ejemplo,
si yo tengo un hielo, no puedo transmitir el calor a una taza de agua caliente, por ejemplo, o cualquier otra temperatura mayor que la temperatura del hielo. ¿Okay? Entonces, para que pueda ocurrir eso, yo tengo que ejercer un trabajo. Bien, la fuente y el sumidero se conocen también, les puse ahí, como reservorio, reservas térmicas o focos también, foco caliente, foco frío. ¿Okay? La fuente es aquella que cede energía a la máquina mediante calor. Y aquí el calor se designa dependiendo de las unidades. Siempre que yo lo tengo como en letra minúscula, significa que es el calor dividido por unidad de masa o unidad de moles. Y acá tienen ustedes el QSUH grande, que corresponde, por ejemplo, a kilojoule o a BTU. ¿Okay? Y la temperatura como TSUH. En las pruebas, no se recuerden que siempre tienen que trabajar las temperaturas, cuando tienen razones de temperatura, como temperaturas absolutas. ¿Ya? Bien, esa es la fuente. También está el sumidero. El sumidero o reservorio es aquel recipiente que va a recibir la energía que proviene de la máquina también a través de calor. Y aquí el calor se designa como QSUL chico, si es kilojoule partido por kilogramo, o BTU libras, o bien QSUL y la temperatura como TSUL. Bueno, H ya les dije que significa alto en inglés, y L de low, que significa bajo. Entonces, si ustedes tienen TSUH o QSUH, provienen del reservorio que se encuentra a alta temperatura. Y si tienen TSUL o QSUL, es del reservorio que se encuentra a baja temperatura. ¿Ya? Miren, sorpresa, aquí ustedes tienen ejemplo de una máquina térmica. Yo les había dicho que la máquina térmica era un proceso cíclico, ¿ven? Y acá tienen entonces ustedes la planta termoeléctrica. Esto, por supuesto, es conocido por ustedes, se evaluó en la prueba anterior, y como pueden apreciar, tienen su caldera, turbina, condensador y bomba. Y acá, bueno, hay agua líquida a alta presión, vapor a alta presión, vapor a baja presión, y acá hay agua líquida a baja presión. ¿Ok? Porque este es el reservorio siempre de baja presión y este es el de alta presión, lo cual se les preguntó también en la prueba anterior. ¿Ya? Bien, con respecto a qué es una turbina, la hemos utilizado ya en el ciclo de Rankine y en el ciclo de potencia. La turbina es una máquina de fluido a través de la cual pasa un fluido que es un gas, ¿cierto? Un vapor, en forma continua, y este le entrega su energía cinética a través de un rodete con paletas o álabes. Por eso el trabajo, cuando yo les preguntaba en la prueba de ayer, el calor menos trabajo es igual a delta U. Esa es la primera ley. Pero si yo digo que calor menos trabajo de eje es igual a delta H, corresponde al trabajo del eje de la turbina o bien de la bomba. ¿Ya? Bien, acá tenemos nuestros 4 dispositivos. Tenemos la bomba, ella convierte el trabajo en energía de flujo. Para líquidos se utilizan bombas, para gases se utilizan compresores. En el caso de la caldera y del condensador, ambos son intercambiadores de calor. En el caso de la caldera, transforma el líquido en vapor, y al revés, en el caso del condensador, transforma el vapor en líquido. Ahí se produce un proceso de condensación. Y en la turbina se transforma la energía de flujo en trabajo o en potencia. ¿Ya? Bien, acá el trabajo neto de salida de la máquina térmica será, eso ya lo sabemos, la suma entre el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba, recordando que siempre que el trabajo ingresa, lo tomamos como negativo, y el trabajo de salida es positivo. Por lo tanto, si yo quiero expresar esto como valores absolutos, me va a quedar trabajo de la turbina menos el valor absoluto del trabajo de la bomba. ¿Ya? Bien. La segunda ley de la termodinámica se creó debido a la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido para una determinada cantidad de calor ingresado a la máquina. Por favor, ¿alguien tiene alguna consulta para que me la haga? Yo, profe. Por favor. Recién dijo el tema de sumar los valores en absoluto. Porque A ver, se fue el audio. ¿Te refieres a esto? creo que era positivo y el de salida era negativo.
Claro, siempre el trabajo de la turbina es positivo y el trabajo de la bomba es negativo. Sí, pero ¿cómo fue el tema de sumarlo? Si yo lo pongo como valor absoluto, No te dice entiendo, que... pero espérate, no te entiendo. A ver, ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? ahora sí. ¿Aló? Sí, te escucho perfecto. Ya, le decía que sí, si el valor lo pongo como valor absoluto, tengo que decir que para sacar el trabajo neto, ahí tengo que gastarlo. Pero si lo pongo con su respectivo signo, lo dejo tal cual. Claro, exactamente, como siempre lo hemos hecho para la otra materia. Es lo mismo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo te digo que el trabajo Ah, de ya. la turbina es 1000 y el trabajo de la bomba es 100, tú sabes que el trabajo de la bomba es menos 100. Por lo tanto, el trabajo neto sería 1000 más menos 100, que sería 900 kilojoules partido por kilo. Ah, Es igual, no cambia nada, ya, perfecto, gracias. ya de nada. ¿Ya? Bien. Acá, entonces, nosotros tenemos dos enunciados para la segunda ley, que son súper importantes, son como muy obvios, ¿ah? Pero es importante aplicarlo. El enunciado de Kelvin Planck y el enunciado de Clausius. ¿Qué dice Profe, disculpe. Clausius? Dime. En realidad era algo que pasó como hace rato, pero era es que de repente cuando menciona cuando explicó cómo era todo el motor térmico, habló de émbolo. El émbolo es lo mismo que el pistón, ¿cierto? ¿Sí? Es lo Ah, mismo. ya. ¿Ya? Pregunten, no hay problema. Ya, entonces, el enunciado de Clausius dice que es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea la transferencia de calor desde un cuerpo más frío a uno más caliente. O sea, esto es imposible, esto nunca ustedes lo van a ver en la realidad. Imagínate que de algo frío, simplemente por ponerlo en contacto, se te genere un calor más caliente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es necesario hacer acá para que ocurra esto? A ver. ¿Qué habría que hacer? ¿A quién se le ocurre? Trabajo. Trabajo. ¿Qué haríamos con ese trabajo? ¿Agregar o quitar? Agregar para que el Agregar calor... trabajo. Muy bien, ¿ya? Entonces, aquí la idea es agregar trabajo para que esto ocurra. Y en ese caso, ¿cómo te quedaría el balance energético? El trabajo más Q sub L es igual a Q sub H. Yo no puedo decir que trabajo vale cero, ¿ya? Muy bien. Bueno, siguiendo, el enunciado de Clausius relaciona a un refrigerador o a una bomba de calor, estableciendo que es imposible construir un refrigerador o bomba de calor que transfiera energía desde un cuerpo más frío a uno más caliente sin ingresar trabajo. Por eso nosotros siempre decimos que la transferencia de calor espontánea ocurre solamente desde un cuerpo más caliente a uno más frío. Es imposible que esa transferencia espontánea ocurra desde uno más frío a uno más caliente. Es como obvio, ¿no? Tengo frío, voy a tocar un hielo, me va a quedar más helada la mano. ¿Okay? Bien, entonces, como decía el compañero, aquí esto no puede darse por sí solo. Entonces, para que ocurra este proceso, tenemos nosotros que incorporar el trabajo. Y aquí si yo hago un balance energético, todo lo que ingresa es igual a lo que sale. Por lo tanto, W está ingresando más Q sub L. Ojo, que siempre el Q sub L es negativo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando el calor, o sea, en el caso de acá, el calor Q sub L va a ser siempre negativo por nuestro sistema de referencia que habíamos hablado. ¿Okay? Y siempre el calor a alta temperatura es el calor Q sub H. ¿Okay? Bien, y ese es positivo. Este siempre es positivo y este siempre es negativo. Entonces, el enunciado de Kelvin Planck, por otro lado, dice que es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea generar trabajo y la transferencia de calor desde un único cuerpo. O sea, esta máquina térmica, la cual nosotros la alimentamos con una fuente, con el calor desde una fuente, es imposible que íntegramente todo esto se genere en trabajo. Es imposible. Siempre va a haber una pérdida de calor. ¿Okay? Entonces, siempre nosotros debiésemos tener acá una flecha que va saliendo Q sub L. Entonces, si hacemos nosotros el balance energético, nos va a quedar Q sub H es igual al trabajo más Q sub L. ¿Ya? Entonces, Kelvin Planck dijeron que no se puede transformar todo el calor en
trabajo íntegramente, ¿verdad? Y ninguna máquina térmica puede tener tampoco una eficiencia térmica del 100%, eso no existe. No existe la máquina ideal. El enunciado de Kelvin-Planck, entonces nosotros lo podemos ver acá. Esto es imposible. Para que esto ocurra tenemos necesariamente que agregar el Q sub L. Esta es lo que ustedes pueden visualizar con respecto entonces al enunciado de Kelvin-Planck, que esto nunca puede ocurrir, ¿ya? Entonces, acá, para que esto ocurra, necesariamente yo tengo que poner un reservorio, ¿ya? Y aquí me va a quedar Q sub H es igual a trabajo más Q sub L. Por lo tanto, si yo despejo el trabajo, me va a quedar que el trabajo es QH menos QL. Ojo que yo acá le puse menos QL, porque este siempre es negativo, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema, se los puse en valor absoluto. Déjame ver si puedo, de repente tengo un poco mal el pulso, entonces no puedo hacer todo lo que quiero enseñarles. Veamos si es que me resulta acá. Aquí yo voy a hacer el balance energético, vamos a verlo para allá, y me va a quedar Q sub H me quedó medio raro, es igual a trabajo más Q sub L. ¿Ya? Ese valor es negativo, ¿ya? Entonces, si yo quiero despejar el trabajo, voy a poner que trabajo es igual a Q sub H menos Q sub L. ¿Ya? Entonces, para que no tengan problema con el signo, yo les sugiero que siempre, porque el signo ya va cuando uno hace ahí. Entonces, esto me quedaría, el trabajo es igual a QH menos QL, incluso acá. Aquí ustedes también, esto es mejor. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o algo que me digan. Vamos a... ¿Se entendió? Ahí sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. ¿Le gustó la clase? Aprendí a hacer eso. Quería mostrárselo en realidad. Era muy fácil. Entonces, ahí tienen ustedes eso. Entonces, siempre tienen que aplicar, porque ya el signo de este que es negativo va involucrado cuando yo digo que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Y esto lo pueden expresar ya sea en mayúscula o en letra minúscula. De hecho, este es un trabajo mayúscula si los otros están en mayúscula. ¿Verdad? Ya, perfecto. Muy bien, salió bonito. Ya, entonces, acá nosotros tenemos tres tipos de máquinas térmicas. Tenemos la máquina de calor, la bomba de calor y los refrigeradores. ¿Ya? Bueno, estos difieren entre sí en lo que es el objetivo. Este es el objetivo. ¿Ya? Vamos a poner acá objetivo del dispositivo. Entonces, el objetivo, por ejemplo, en el caso de la máquina de calor, el objetivo es producir trabajo. En el caso del refrigerador, el objetivo es extraer calor desde un foco que está más frío que el ambiente. En el caso de la bomba de calor, el objetivo es traspasar calor desde el ambiente a un foco más caliente. Este es el objetivo acá. Fíjense, acá el objetivo era producir trabajo, se nos dejó en este círculo rojo. En este era extraer calor desde el foco más frío. Y en este es traspasar calor del ambiente a un foco más caliente. Este es el objetivo. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante tener el objetivo? Porque para calcular la eficiencia, en el caso de este, si ustedes se fijan, el que lo alimenta es la temperatura TH, el foco más caliente. Pero en el caso del refrigerador y la bomba de calor, la fuente de alimentación corresponde a la fuente más fría, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, solamente en la máquina de calor, cuando yo hable de eficiencia, voy a hacer mi ETA de eficiencia como siempre.
Pero en el caso del refrigerador y de la bomba de calor, como ambos son alimentados con un reservorio más frío, no podemos escribir esta eficiencia y lo que se hace es ponerle el COP. El COP significa coeficiente of performance, que significa coeficiente de diseño o coeficiente de ejecución, ¿ya? Que corresponde a la eficiencia en realidad, ¿ya? Entonces, aquí resulta que esta eficiencia de la máquina de calor máximo va a poder tener un valor de 100. No obstante, en el caso del refrigerador y de la bomba de calor les pueden dar valores mayores que 100. Por eso se deja como COP y no como esta eficiencia. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, siempre en el numerador yo puse el objetivo. En este el objetivo era producir trabajo. Ahí está el trabajo neto. En este el objetivo era extracción de calor del frío, del reservorio frío. Ahí está. Y en este caso el objetivo era, ¿cierto?, traspasar el calor al foco más caliente, que era ese, por lo tanto está ahí. ¿Ok? Y en el denominador es quien alimenta. Por ejemplo, para que esto se obtenga, este es el alimentador principal, Q sub H. En este, el alimentador principal vendría siendo el trabajo neto. Y en este también el trabajo es el que alimenta. ¿Ok? Bien. Siempre el Q sub L, si ustedes se fijan, lo pongo con las barritas para que ustedes no se vayan a equivocar en los signos, ¿ya? Siempre lo tienen que tomar como positivo porque eso ya proviene, ya el signo lo tiene inserto, ¿cierto?, desde el balance que yo hice. Entonces, acá, si yo hago un balance de energía, me va a quedar Q sub H, lo que entra, es igual al trabajo más QL, ¿ya? Si yo despejo, el trabajo me va a quedar QH menos QL. Entonces acá en vez de trabajo neto pongo QH menos QL dividido por QH. QH dividido por QH es 1, menos QL dividido por QH. Más adelante, mañana, yo les voy a demostrar que QL sobre QH es igual a TL dividido por TH, para cualquiera de estas máquinas, de estas máquinas térmicas, ¿ya? Entonces, como el QL sobre QH es TL sobre TH, esta ecuación me queda expresada en cualquiera de estas formas, donde la temperatura TL y TH siempre deben estar en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. En el caso del refrigerador, teníamos nosotros esto, si ustedes se fijan, el esquema es similar, exactamente igual entre el refri y la bomba de calor, pero como difieren ambos en el objetivo que tiene cada uno, entonces el coeficiente de diseño, el COP, va a ser diferente para ellos. Este es con QL arriba y este es con Q sub H. Hacen el balance energético, trabajo más QL es igual a QH, por lo tanto, el trabajo va a ser igual a QH menos QL. Y ahí lo pongo, ¿ya? Y después me queda QL dividido por QH menos QL dividido por QL. Y ahí trabajando un poquito de álgebra llegan a esta ecuación. Y lo mismo para la bomba de calor. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicas, chicos? Tengo una consulta, pero no es como una duda. Lo que pasa es que, así como prácticamente, ¿cuáles serían ejemplos de máquinas de calor o bombas de calor? ¿Y bombas de calor? Mañana vamos a ver las máquinas, ¿ya? Los ejemplos. Mañana vamos a ver con ejercicio y todo eso. ¿Te parece? Ya, profe. Pero acá, o sea, para decirte rápido, las máquinas de calor, por ejemplo, es el ciclo de Rankine, un ciclo de potencia. ¿Ya? En el caso del refrigerador, los mismos refrigeradores. Y en el caso de las bombas de calor, lo usas, por ejemplo, para los aires acondicionados. No sé si te respondo. Te di tres ejemplos que tú conoces. Gracias, profe. ¿Ya? Y recuerda que siempre funcionan cíclicamente, ¿no? Por eso acá en la máquina de calor es el ciclo de Rankine. ¿Ya? Bien. Parece que ya te voy a pasar igual. Acá tienes tú el refrigerador. Este opera, por ejemplo, a 5 grados Celsius, un refrigerador común y corriente. Y aquí tenemos el trabajo que ingresa y te sale entonces calor a la salida. ¿Ya? Ahí está el objetivo. Ahí tienes el ciclo frigorífico, que tienes el condensador, el compresor, el evaporador y la válvula. ¿Ok? Entonces, aquí el compresor viene tomando la función de una bomba, ¿ya?
y siempre va a ocurrir una compresión, mientras que aquí ocurre una expansión. Cosas importantes que te estoy diciendo que pueden salir en la prueba. Al haber una expansión acá, ¿qué significa? Que ¿quién tiene menor presión? ¿Entrada o salida a la válvula? Si hay una expansión. ¿Cuál presión es mayor? Salí. ¿La entrada o la salida a la válvula? Entrada. La entrada, porque hay una expansión, después acá hay una disminución. Entonces, si yo te dijera P1 dividido por P2 es 1,5, tú sabes que te estoy dando la presión de entrada de la válvula dividido por la presión de salida de la válvula. O acá igual, tú sabes que esta presión es menor que esta, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Bien. Aquí tenemos el ciclo simple de refrigeración, aquí lo expliqué. Tenemos el evaporador, este va a absorber un calor QSUL, ¿cierto? Y haciendo hervir un líquido a baja presión, y el evaporador va a absorber calor del sitio que se requiere para mantener a baja temperatura el foco, vendría siendo el QSUL, el foco frío. Luego va a ingresar al compresor, y aquí va a haber un aumento de la presión. Por lo tanto, va a consumir energía mecánica, ¿ya? Tenemos que agregar el trabajo, tenemos el condensador que va a liberar calor hacia los alrededores cuando se condensa el vapor a alta temperatura. Este es el reservorio a alta presión, ¿ya? Y por último, está la válvula de expansión. Aquí hay un proceso de expansión, como decía ahí el compañero, va a reducirse la presión. Aquí ingresa una presión alta y acá se va a reducir, ¿ok? Aquí tienen el ciclo simple de una bomba de calor. Si ustedes se fijan, les puse el mismo esquema. El compresor va a enviar el fluido a alta presión al condensador. En el condensador, igual que recién, va a liberar calor hacia los alrededores cuando se condensa el vapor a alta presión, ya que se encuentra a temperatura más alta que el ambiente. Después está la válvula de expansión, donde hay una reducción de presión. Y por último está el evaporador, cuyo rol es evaporar y el fluido, el cual cae por debajo de la temperatura exterior, absorbiendo calor en el evaporador. ¿Ya? Con esto se los había mostrado. Aquí ustedes ven, por ejemplo, ahí está la pregunta que me hacía el compañero, aquí tienes un refrigerador, ¿ya? Y acá la idea es extraer calor desde un foco que está más frío que el ambiente, por eso va en esta dirección. Mientras que aquí tienes una bomba de calor, la cual es un ciclo de calefacción. Entonces aquí nosotros traspasamos el calor del ambiente a un foco más caliente como una habitación. ¿Ya? Bien, las máquinas de calor, que son las cuales nosotros centraremos nuestra atención, como les había dicho, es esto lo que ustedes tienen que tener en la mente para todo lo que viene. Tienen una máquina de calor, la cual es alimentada con una fuente a alta temperatura, que se encuentra a temperatura TH, por lo tanto ingresa un calor QSUH, independiente de que sea letra mayúscula o minúscula. Al ingresar un calor QSUH, parte de este calor se convierte en trabajo, dependiendo de la eficiencia de la máquina, y otra se pierde como calor QSUL, el cual ingresa a un reservorio frío. Si yo hago un balance energético, me queda que todo lo que entra es igual a lo que sale. QH es igual a trabajo más QL. Por lo tanto, de aquí, si yo despejo el trabajo, como se lo había hecho delante, me va a quedar que el trabajo, ahí está, ¿ven? Es igual a QH menos QL. Y lo dejo en barrita porque el QL es negativo, ¿ya? Entonces, aquí hacemos valer nuestra convención de signos. Si el calor Q ingresa al sistema, lo consideramos positivo, y si sale, se considera negativo. Por lo tanto, este es el sistema, la máquina de calor, por lo tanto, como está entrando el calor, esto lo vamos a considerar como QH positivo, y aquí QL es negativo, ¿ya? Y la máquina térmica es nuestro sistema. Entonces, ya nos va a quedar que el trabajo es QH menos QL, que es lo que les puse ahí. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo la eficiencia térmica? Se los había dicho hace un ratito, para cada una de las tres máquinas. Es el trabajo dividido por el calor de entrada del reservorio caliente, y si trabajamos con las ecuaciones de balance, nos va a quedar esta
relaciones. Podemos aplicar cualquiera de estas ecuaciones. Lo bueno de esto es que yo puedo calcular la eficiencia con estos dos y después de aquí mismo puedo despejar el Q sub L, ¿ya? Y si tengo la eficiencia ya calculada y tengo TL, puedo despejar el TH. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta todas las potenciales relaciones que podrían generarse para hacer los cálculos correspondientes. Y ahí tenemos entonces la eficiencia, la cual, como vimos acá, la podemos expresar en términos de letras mayúsculas, si es que está como propiedades totales, y en términos de letras minúsculas, si está como propiedades específicas. ¿Ya? Entonces, existe además una máquina de calor ideal llamada máquina de Carnot. Aquí lo ideal es que nosotros lográsemos aumentar lo más posible la eficiencia térmica, porque la medida que la eficiencia térmica es esta. ¿Ah? Esta es la eficiencia térmica, la cual, ojo, fíjense que la pueden calcular con trabajo en calores, o con puros calores, o incluso con las dos temperaturas, TL y TH. Siempre van a tener solamente dos temperaturas. La del reservorio frío, que es el TSUL, y la del reservorio caliente, que es la fuente. ¿Ya? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, acá existe una máquina de calor ideal llamada máquina de Carnot. Esta, no hay ninguna otra máquina que bajo los mismos TH y TL supere la eficiencia que la máquina de Carnot. Es una máquina reversible con la mayor eficiencia que existe. No es una máquina como me preguntaba la mañana una persona, es una máquina teórica, no es una máquina real. ¿Okay? Entonces mañana lo que vamos a ver son justamente, vamos a profundizar lo que es el ciclo de Carnot, vamos a aprovechar de ver procesos politrópicos que se aplican para resolver los ejercicios del ciclo de Carnot, y vamos a hacer ejercicios de ciclo de Carnot, que es lo que se viene. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una consulta, profe. Uh-huh. Es que usted antes dijo que el ciclo de refrigeración era como un ciclo de Rankine, ¿cierto? O sea, es un proceso cíclico. No es como un ciclo de No, Rankine. ese era el de calor, ¿no? En la máquina de calor, máquina térmica, sí, máquina de calor. Y en ese la válvula sería como una turbina, ¿o? Sí, oye, me hiciste la misma pregunta que me hizo un niño en la mañana. Justamente, en ese caso la válvula te produce el proceso de expansión igual que la turbina en la mañana, o sea, que en el ciclo de Rankine, exactamente. Y el compresor a la bomba. Como la bomba. Ah, ya. Porque en el compresor se produce el proceso de compresión, ¿ya? Y en la válvula de expansión, tú generas lo que es el proceso de expansión, como ocurre con la turbina, ya que hay una disminución de la presión. Me hiciste la misma pregunta que un niño en la mañana. Mira. ¿Ya? ¿Qué? ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? ¿Voy a dejar de compartir? No.